Vamos con trastornos asociados a traumas y estresores. Normalmente cuando hay muchas siglas lo leo entero, como en trastorno de ansiedad, ansiedad social o trastorno de ansiedad social. Pero aquí esto es un poco largo. Trastorno de estrés postraumático y me trabo si lo digo siempre. Entonces aquí voy a decir, de vez en cuando voy a decir TPT, vale, y otras veces lo voy a leer. Tenemos aquí a Wanda. Vamos allá. Trastornos asociados a traumas y estresores. Introducción. DSM-5. El trauma y cuadros clínicos relacionados con factores de estrés son trastornos en los que la exposición a un suceso traumático o estresante aparece de manera explícita, como un criterio diagnóstico. Estos cuadros son el trastorno de apego reactivo, el trastorno de relación social desinhibida, el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático y los trastornos adaptativos. Trastorno de apego reactivo y trastorno de relación social desinhibida aparecen en la primera infancia. Apego reactivo y relación social desinhibida, primera infancia, ¿vale? La negligencia, ausencia de un cuidado adecuado de padres cuidadores en primeras etapas, es requisito para el diagnóstico. Negligencia es requisito para el diagnóstico, ahí ojo. En trastorno de apego reactivo y en trastorno de relación social desinhibida. El trastorno de estrés agudo, uy, madre mía, estaba aquí acariciando al gato, y el trastorno de estrés postraumático están más vinculados a sucesos traumáticos y cuentan con mayor tasa de prevalencia y gravedad, mayor relevancia clínica y más frecuentes en consulta. Sucesos traumáticos y daño psicológico. Los sucesos traumáticos provocan terror, indefensión, ponen en peligro la integridad física o psicológica y la víctima está en una situación emocional donde es incapaz de afrontarla. Cualquier acontecimiento traumático, agresión sexual, atentado terrorista, quiebra el sentimiento de seguridad y produce desvalimiento. Daño psicológico. Lesiones psíquicas agudas inmediatas tras un suceso violento o secuelas emocionales que pueden persistir de forma crónica. La amenaza a la propia vida, a la integridad psicológica o física pueden generar este daño, así como la percepción del daño como intencionado o la pérdida violenta de un ser querido. El daño es mayor si las consecuencias son múltiples, por ejemplo, un menor que ha sido objeto de un abuso sexual y no se le confiere credibilidad. Las diferencias de reacción ante un mismo hecho son muy variables. Una fragilidad emocional previa, un historial de victimización, estrés acumulativo, una red de apoyo familiar y social débil y una mala adaptación a los cambios debilitan la resistencia a las frustraciones y contribuyen a generar sensación de indefensión y desesperanza. Un suceso traumático genera un cuadro clínico cuando el acontecimiento supera el umbral para el trauma e interfiere negativamente de forma grave en su vida. El trauma viene definido por la respuesta traumática, no por el suceso en sí. El alcance del daño está mediado por la gravedad del suceso, el daño físico, la vulnerabilidad de la víctima, la concurrencia de otros problemas, el apoyo social o no, y los recursos psicológicos de afrontamiento. También influye la mayor o menor proximidad temporal del suceso. Se han categorizado. Trastorno de estrés agudo, era de estrés agudo, ¿no? Sí, vale, que ya me lío con tantas siglas. Cuando la sintomatología clínica emerge en las 4 primeras semanas tras el acontecimiento. Trastorno de estrés postraumático que se diagnostica solo cuando han transcurrido más de 4 semanas del suceso. Ojo, porque esto es importante. A ver, este gato también es importante. Trastorno de estrés postraumático son 4 letras, TEPT. 4 letras, más de 4 semanas. 3 letras, 4 semanas o menos, ¿vale? Eso así para acordarnos un poco. Ahí la clave son las 4 semanas. Vamos a ver. Bueno, esto es trastorno de estrés agudo. Criterios diagnósticos del trastorno de estrés agudo en el DSM-5. Vamos a poner esto por aquí. Ahí. Así. Bueno, esto ya es un poco manía, pero bueno. Así. Vale. Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o una amenaza, en uno o más de las formas siguientes. Experiencia directa de los sucesos traumáticos, presencia directa de los sucesos ocurridos a otros, conocimiento de que los sucesos traumáticos han ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo,
Nota, en los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, el suceso ha de haber sido violento o accidental. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático. Por ejemplo, socorristas que recogen restos humanos, policías repetidamente expuestos a detalles del maltrato infantil. Esto no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, televisión, películas o fotografías, a menos que esta exposición esté relacionada con el trabajo. Criterio B. Presencia de 9 o más de los síntomas siguientes de alguna de las 5 categorías de intrusión: estado de ánimo negativo, disociación, evitación y alerta, que comienza o empeora después del suceso traumático. Vale, tienen que ser 9 o más de los siguientes síntomas. Síntomas de intrusión: recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. En los niños se pueden producir juegos repetitivos en los que se expresen temas o aspectos del suceso traumático. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido o las emociones generadas están relacionados con el suceso. En los niños pueden existir sueños aterradores sin contenido reconocible. Reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas en las que el individuo siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente. En los niños, la representación específica del trauma puede tener lugar en el juego. Malestar psicológico intenso o prolongado o reacciones fisiológicas importantes en respuesta a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Estado de ánimo negativo. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, por ejemplo, felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos. Síntomas disociativos. Sentido de la realidad alterado del entorno o de uno mismo, por ejemplo, verse uno mismo desde la perspectiva de otro, estar pasmado, lentitud del tiempo. Incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso traumático, debido típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión cerebral, alcohol o drogas. Síntomas de evitación. Esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos, acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. Esfuerzos para evitar recordatorios externos, personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos, situaciones que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. Síntomas de alerta. Alteración del sueño, por ejemplo, dificultad para conciliar o continuar el sueño o sueño inquieto. Comportamiento irritable y arrebatos de furia, con poca o ninguna provocación, que se expresa típicamente como agresión verbal o física contra personas u objetos. Hipervigilancia. Problemas con la concentración. Respuesta de sobresalto exagerada. Criterio C. La duración del trastorno, síntomas del criterio B, es de 3 días a 1 mes después de la exposición al trauma. Recordemos que aquí trastorno de estrés agudo, ¿vale? Entonces tiene que ser en las 4 primeras semanas. 3 días a 1 mes después de la exposición al trauma. Los síntomas comienzan en general inmediatamente después del trauma, pero es necesario que persistan al menos durante 3 días y hasta 1 mes para cumplir los criterios del trastorno, ¿vale? También hay un mínimo, ¿vale? Que es 3 días. 3 letras, TEA, 3 días. Vale. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Ese es el criterio D. Criterio E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, medicamento o alcohol, u otra afección médica, por ejemplo, traumatismo cerebral leve, y no se explica mejor por un trastorno psicótico breve. Vale, seguimos. Vale. A ver. Vale. Esta es otra tabla. Variables facilitadoras del trauma. Factores predisponentes, pretrauma. Psicopatología previa personal o familiar.
exposición previa a traumas, personalidad vulnerable o estrés acumulativo. Bueno. Factores precipitantes, suceso traumático. Tipo de suceso traumático, aquí cuenta la intencionalidad. Gravedad del suceso traumático, modelo dosis-efecto o modelo dosis dependiente. Y factores de mantenimiento post-trauma, anclaje en el pasado, hacerse preguntas sin respuesta o buscar explicaciones imposibles de obtener, necesidad de buscar culpables, negación cognitiva o emocional del suceso. El trastorno de estrés agudo se diagnostica solo cuando el trauma ha tenido lugar entre el tercer día y la cuarta semana tras el suceso. Este periodo es crítico para la fijación del proceso patológico. Es el punto de transformación entre una respuesta orientada a la recuperación, reajuste y reevaluación y la entidad clínica. Es una reacción postraumática intensa que desborda la capacidad de afrontamiento de la persona y se caracteriza por la presencia de síntomas disociativos, embotamiento emocional, aturdimiento, extrañeza respecto a la realidad, despersonalización y amnesia disociativa, que conlleva incapacidad para recordar aspectos significativos del suceso. Asimismo, se sufren síntomas de reexperimentación del suceso, conductas de evitación y síntomas intensos de ansiedad, que genera un malestar clínico significativo e interfiere negativamente en su vida. Este trastorno aparece con más frecuencia en víctimas vulnerables, pero también puede darse en personas sin predisposición. La detección de las reacciones postraumáticas en fase temprana posibilita la identificación de las personas en riesgo de padecer trastorno de estrés postraumático ulterior y el establecimiento de unas estrategias de intervención profiláctica. Esto me parece importante. Aparece con más frecuencia en víctimas vulnerables, pero también puede darse en personas sin predisposición. La diferencia principal del trastorno de estrés agudo con el trastorno de estrés postraumático es la duración de los síntomas y el énfasis del trastorno de estrés agudo en las reacciones de disociación peritraumática. ¿Vale? Diferencia entre estrés agudo y postraumático es duración de síntomas y la disociación, que pone aquí que es muy característico, pues eso, embotamiento, aturdimiento, pasmado, como ponía antes en el cuadro. Vale, next. Trastorno de estrés postraumático. En el DSM-5, el trastorno de estrés postraumático puede aparecer cuando la persona ha sufrido una grave agresión física, violencia, abuso sexual o una amenaza para su vida, de forma directa, en primera persona, o de forma indirecta, algún familiar. También puede desarrollarse cuando la persona ha sido testigo directo de agresiones físicas o sexuales o de violencia doméstica, sobre todo en el caso de los menores. Habitualmente los sucesos desencadenantes son agresiones intencionadas o, en menor medida, sucesos accidentales, catástrofes, accidentes de tráfico. Las agresiones intencionadas causan el trastorno con mucha mayor probabilidad y presentan mayor gravedad porque denotan crueldad y suponen para la víctima una quiebra de la confianza en los demás. Características clínicas. En el DSM-5, los criterios para el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático son similares en adultos, adolescentes y niños, pero existen algunas diferencias definitorias y sintomatológicas. Esto me acuerdo que lo vi, que es un poco ladrillo, porque hay diferencias entre mayores de 6 años y menores de 6 años. Vale, vamos a ir leyendo aquí. Criterios aplicables a mayores de 6 años. Vamos a empezar por el criterio A. El criterio A para mayores de 6 años. Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o se trate de una amenaza, en una o más de las formas siguientes. Experiencia directa del suceso traumático. Presencia directa del suceso ocurrido a otros. Conocimiento de que los sucesos traumáticos han ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, los sucesos han de haber sido violentos o accidentales. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático. Por ejemplo, los socorristas que recogen restos humanos, policías repetidamente expuestos a detalles de maltrato infantil. El criterio A4, lo de la... criterio A4 está correcto. No se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, televisión, películas o fotografías. Vale, es lo mismo que el otro. A menos que esta exposición esté relacionada con el trabajo. Vale, y ahora el criterio A para menores de 6 años.
exposición a la muerte, lesión grave, violencia sexual, ya sea real o se trate de una amenaza, en una o más de las formas siguientes. Experiencia directa del suceso traumático. Presencia directa del suceso ocurrido a otros, especialmente a los cuidadores primarios. No incluye sucesos que solamente se han visto en medios electrónicos, televisión, películas o fotografías. O conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a uno de los padres o cuidadores. Vale, prácticamente es lo mismo, menos la exposición repetida, parecido. Vale. Criterio B para mayores de 6 años. Vale, criterio B para mayores de 6 años. Estaba viendo si era mayor o igual, pero pone mayores y menores, pero bueno, eso. Criterio B. Presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso traumático, que comienza después del suceso traumático. Recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. En los niños mayores de 6 años se pueden producir juegos repetitivos en los que se expresen temas o aspectos del suceso. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido o las emociones generadas están relacionados con el suceso traumático. Perdón. En los niños pueden existir sueños aterradores sin contenido reconocible. Esto es parecido al trastorno de estrés agudo también. Reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas, en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente. En los niños, la representación específica del trauma puede tener lugar en el juego. Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Vale, y ahora el criterio B en menores de 6 años. Presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso traumático, que comienza después del suceso traumático. Uno o más de los síntomas de intrusión siguientes. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. Los recuerdos espontáneos e intrusivos pueden no ser necesariamente angustiosos y se pueden expresar como recreación en el juego. Aquí, en los niños de más de 6 años, eran juegos repetitivos. Aquí puede expresar como recreación. Sueños angustiosos recurrentes, en los que el contenido o las emociones generadas están relacionados con el suceso traumático. Puede resultar imposible determinar que el contenido aterrador está relacionado con el suceso traumático. Reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas, en las que el niño siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente. La representación específica del trauma puede tener lugar en el juego. Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Y reacciones fisiológicas importantes a los recordatorios del suceso traumático. Vale. Y ahora vamos con el resto de criterios. Pues esto es un poco ladrillo porque son 2 páginas de criterios parecidos unos a otros, pero bueno. Vamos a ver. Seguimos. Criterio C para mayores de 6 años. Evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático, que comienza tras el suceso traumático. ¿Cómo se pone de manifiesto por una o las 2 características siguientes? Evitación o esfuerzo para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos, personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos, situaciones que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. Vale, criterio C para menores de 6 años, que estoy viendo que en menores de 6 años ya no hay ni criterio D. Ah, sí que hay.
Vale, lo que pasa es que está descuadrado. Vale. Criterio C para menores de 6 años. Han de estar presentes uno o más de los síntomas siguientes, que representan evitación persistente de los estímulos asociados al suceso traumático o alteración cognitiva y del estado de ánimo asociado al suceso traumático, que comienza a empeorar después del suceso. Evitación persistente de los estímulos. Evitación o esfuerzos para evitar actividades, lugares o recordatorios físicos que despiertan el recuerdo del suceso traumático. Evitación o esfuerzos para evitar personas, conversaciones o situaciones interpersonales que despiertan el recuerdo del suceso traumático. Alteración cognitiva, ojo porque sí que hay una diferencia. Alteración cognitiva. Aumento importante de la frecuencia de estados emocionales negativos, por ejemplo, miedo, culpa, tristeza, vergüenza, confusión. Disminución importante del interés a la participación en actividades significativas, que incluye disminución del juego. Comportamiento socialmente retraído. Reducción persistente de la expresión de emociones positivas. Vale, criterio D para mayores de 6 años. Alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso traumático, que comienza o empeora después del suceso traumático, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes. Incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso, debido típicamente a amnesia disociativa, y no a otros factores como una lesión cerebral, alcohol o drogas. Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o el mundo. Por ejemplo, estoy mal, no puedo confiar en nadie, el mundo es muy peligroso o tengo los nervios destrozados. Percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias del suceso traumático, que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás. Estado emocional negativo persistente, por ejemplo, miedo, terror, enfado, culpa o vergüenza. Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas. Sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, por ejemplo, felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos. Criterio D para menores de 6 años, ¿vale? Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático, que comienza o empeora después del suceso traumático, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes. Comportamiento irritable y arrebatos de furia, con poca o ninguna provocación, que se expresa típicamente como agresión verbal o física contra personas o objetos, incluidas pataletas extremas. Hipervigilancia. Respuesta de sobresalto exagerada. Problemas de concentración. Alteración del sueño, por ejemplo, dificultad para conciliar o continuar el sueño o sueño inquieto. Vale. Criterio E. Criterio E para mayores de 6 años. Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático, que comienza o empeora después del suceso, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes. Comportamiento irritable y arrebatos de furia, con poca o ninguna provocación, que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas u objetos. Comportamiento imprudente o autodestructivo. Hipervigilancia. Respuesta de sobresalto exagerada. Problemas de concentración. Alteración del sueño. Por ejemplo, dificultad para conciliar o continuar el sueño o sueño inquieto. Vale. Y criterio E para menores de 6 años. La duración de la alteración es superior a un mes y equivale al criterio F es que aquí están solapados. Vale, es que la alteración cognitiva en menores de 6 años está incluida en el criterio C. Y la alteración cognitiva en mayores de 6 es un criterio aislado. Vale, ok, bueno. Criterio F para mayores de 6, la duración de la alteración es superior a un mes. Criterio E para menores de 6, la duración de la alteración es superior a un mes. Vale, superior a un mes en todos los casos. Y por último, criterio G para mayores de 6 años. La alteración causa malestar clínicamente significativo, deterioro en la vida social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Criterio para menores de 6 años.
criterio F. La alteración causa malestar clínicamente significativo o problemas en la relación con los padres, hermanos, compañeros u otros cuidadores o en el comportamiento en la escuela. Vale, lo dejamos aquí y sigo con estos últimos criterios en el siguiente.